Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos con el tema, ¿vale? Que ya vamos a por el final prácticamente. Bueno, el otro día os acordáis que estuvimos hablando de los movimientos migratorios, todos esos movimientos que hace la población a diferentes lugares por diferentes motivos, etcétera. Estuvimos viendo los factores, que por lo general acordaros que cuando se trataba de inmigración, que es decir, que llega gente a otro país, suma población y cuando es emigración, que la gente sale de ese país, restaba población, ¿vale? Bueno, esto yo creo que ya quedó claro el otro día y hoy nos toca hablar del tema de los refugiados dentro de este capítulo de los movimientos. Acordaros que los movimientos migratorios, voy a ir para atrás un poco, ¿vale? Decíamos que eran desplazamientos de población, que suponen un cambio en un lugar de residencia y que no están motivados por ocio. Bueno, pues el tema de los movimientos que hacen los refugiados son movimientos obligatorios, ¿vale? Y esa es la palabra clave. Son personas que de manera obligatoria, o sea, se ven obligadas a abandonar su país porque en su país no pueden estar, ¿vale? No porque quieran buscarse una mejor vida o porque quieran tener más dinero o porque quieran conseguir ciertas condiciones de mejora, etcétera, sino no es por eso, es porque no pueden estar. Porque si se quedan en su país, pues prácticamente van a morir, ¿vale? Eh, Son personas, como os digo, que están obligados a abandonar su país, como dice el texto, porque temen ser perseguidas, maltratadas o asesinadas por motivos de etnia, religión, lengua, ideología, sexualidad u opinión, ¿vale? Bueno, pues cualquiera de estos motivos hace que esa gente esté completamente en peligro y tenga que abandonar el país por una, dos, tres, varias razones de las que hay ahí, o todas incluso, ¿vale? Entonces, bueno, mirad, aquí tenéis una foto de una mujer que se llama, bueno, a ver si lo digo bien, porque esto lo hice el año pasado y no me acuerdo mucho. Creo que es algo así como Akela Safai o algo así. Y es una mujer que ganó un premio, es un galardón que dan en relación bueno, a la ayuda que se da a este tema de los refugiados. Y es una mujer afgana de Afganistán que es maestra, es profe. Y, y bueno, luchó mucho por los derechos de las niñas, sobre todo de las niñas afganas, para que tuvieran educación y tal. Y bueno, pues os la he puesto porque me parece una figura curiosa, ¿vale? Bueno, dejando atrás los refugiados, ¿vale? Pasaríamos a otro capítulo que habla del índice de desarrollo humano. Y esto es básicamente eh, un, bueno, pues un cálculo, una especie de, sí, un cálculo que se hace con el fin de evaluar, o sea, se le hace como una especie de examen al país en cuestión y lo que se mide, lo que se evalúa en ese examen, entre comillas, es el desarrollo económico que tiene el país y cómo se refleja este desarrollo en la calidad de vida de sus habitantes. Es decir, se miden varias cosas, ¿vale? Y, y bueno, principalmente lo que trata de decirnos este desarrollo de índice humano es el bienestar que tiene la sociedad de X país, del país en cuestión que sea, ¿vale? Entonces, para elaborar este índice de desarrollo humano, se tiene en cuenta tres cosas, ¿vale? Por un lado, se tiene en cuenta la economía del país, por otro lado, se tiene en cuenta la demografía y por otro lado, un factor sociocultural, ¿vale? Entonces, os lo voy explicando. Se tiene en cuenta la economía y la riqueza que tiene el país. Eso se mide a través del ingreso de nacional bruto, es decir, algo parecido al Producto Interior Bruto, es decir, el Producto Interior Bruto es, pues imaginaros, cualquier cosa que está fabricada en España, cualquier cosa que está hecha aquí, pues repercute o sea, todo lo que se venda, que está hecho aquí, repercute a la riqueza del país. Yo qué sé, ahora que me acuerdo que están anunciando en la tele un montón la peli de ocho apellidos vascos, ¿no?
No sé si os acordáis que esa peli fue súper taquillera. Pues imaginaros que todo el que fue al cine a ver esa película, que es producto español, pues contribuyó a la riqueza del país, por ejemplo, ¿vale? Pues eso con cualquier cosa. Yo he elegido una película, pero podría ser cualquier otro producto o cualquier otra cosa, ¿vale? Por otro lado, se mide la demografía. Y la demografía, ya estamos viendo en este tema que hay muchos puntos que hablan de la demografía, pues lo que principalmente se mide en el índice de desarrollo humano es la esperanza de vida que tienen los seres al nacer, ¿vale? Los bebés cuando nacen, ¿qué esperanza de vida tienen? Porque obviamente determina mucho la calidad de bienestar que pueda haber en un país. Si tenemos un país en el que los niños mueren, o sea, no tienen, nada más nacer, los niños no tienen garantías de sobrevivir, pues obviamente estamos hablando de un país que no está muy desarrollado, ¿no? Y luego tenemos el otro parámetro que es el sociocultural. Este lo que hace es medir la formación y las posibilidades que tiene un ser humano en cuanto a la progresión social. Es decir, qué posibilidades tiene una persona de progresar socialmente, de progresar y de tener bienestar. Es decir, y esto tiene que ver muchísimo con la escolarización y con la educación. Si si los niños no se escolarizan, no se alfabetizan, no aprenden a leer, a escribir, a tener 4 normas básicas, etcétera, pues obviamente va a ser muy complicado que puedan hacer una educación y que puedan dedicarse a algo profesional, ¿vale? Y si no te dedicas a algo profesional, pues no vas a tener modo de ganarte la vida. Por tanto, eso va a repercutir al final también en el factor económico. Bueno, pues como veis son los tres parámetros, los tres aspectos que mide el índice de desarrollo humano. A partir de todos estos cálculos que se obtienen, pues se obtiene un valor que va de 0 al 1, siendo 0 el más bajo y 1 el valor más alto. Y a partir de ahí, pues se hace como una especie de ranking, ¿vale? Fijaros, tenemos ciudades como por ejemplo ciudades europeas, ¿vale? En las que bueno, pues el índice de desarrollo humano es mucho más alto o tenemos ciudades, pues, por ejemplo, esto creo que es Senegal, ciudades bueno, capitales de países africanos en los que el índice de desarrollo humano desgraciadamente es más bajo, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos el índice de desarrollo humano, que acordaros que iba de 0 a 1, ¿vale? Y por ejemplo, Australia tiene un 0,9, China tiene 0,7, Estados Unidos 0,9, pero luego dentro de todo eso, hay como 3 decimales más, o sea, quiero decir, o sea, que hay como 3 cifras detrás del cero, ¿vale? O sea que es importante las otras cifras porque obviamente el rango es muy poco, es de 0 a 1, ¿vale? Fijaros que aquí en este cuadrito, que lo he sacado de vuestro libro, viene la esperanza de vida que se tiene y también lo que ingresan por dólares cada habitante, ¿vale? Las conclusiones que se extraen son pues que más salud y más educación siempre darán más calidad de vida, el poco dinero, que la gente tenga poco dinero impacta en una mala calidad de vida, pero obviamente que la gente tenga o sea, es el contraste, que la gente tenga mucho dinero no genera una gran diferencia. Es decir, hace falta también educación, ¿vale? Bueno, pues eso, estas conclusiones están aquí para que las leáis, no para que las aprendáis ni nada por el estilo, ¿vale? Esto está en vuestro libro y bueno, es para ilustrar un poco el tema del índice de desarrollo humano. Aquí os he puesto también un ranking de los países con mayor índice de desarrollo humano, ¿vale? Tenéis, por ejemplo, que el primero sería Noruega, Australia, Suiza, ¿vale? Para si a alguien le interesa mucho, España, en este momento en el que yo saqué este gráfico, está en el 27, ¿vale? Entonces, bueno. Y os he hecho, por el contrario, una infografía, os he puesto aquí, que está sacada del Banco Mundial, que es de Europa Press, y en el que habla de los 10 países más pobres, ¿vale? Bueno, pues dice los 10 primeros países más pobres se encuentran en África, ¿vale? Y los tenéis ahí señalados, ¿vale? El primero sería Níger, luego Etiopía, ¿vale? Mali, Burkina Faso, bueno, pues tenéis ahí
justo lo contrario, ¿vale? El top-bottom. Bueno, vale, y pasaríamos ahora a otro aspecto del tema que sería la evolución de la demografía, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente lo voy a ir leyendo para ir explicándolo también, ¿vale? Dice, en la actualidad en el mundo vivimos unos 7.000 millones de personas. Fijaros en el dato, ¿eh? 7.000 millones. 7.000 millones de personas. Mientras que a principios del siglo XIX apenas éramos 1.000 millones. Es decir, cuando hablamos de que hoy en día vivimos en un mundo que está superpoblado, hablamos de eso, ¿vale? Dice, esto quiere decir que la población ha ido en aumento, pero no siempre ha crecido al mismo ritmo, ni al mismo ritmo, ni en el mismo ritmo en diferentes lugares, ¿vale? Entonces es lo que vamos a ver ahora, cómo ha evolucionado esa población. Dice, el crecimiento de la población no ha sido igual en todo el mundo, por eso estudiaremos la evolución demográfica, por un lado en los países desarrollados y por otro lado en los países no desarrollados o en desarrollo, como lo queráis llamar, ¿vale? Bien, entonces, la evolución demográfica en los países desarrollados vamos a ver, no quiero que os liéis, ¿vale? Presenta este gráfico, ¿vale? Este es el gráfico que presenta la demografía en los países desarrollados. Y por favor, aunque no estemos en clase, aunque pensáis que esto ya está todo terminado, etcétera, este es un tema que vais a continuar con él en tercero de la ESO, ¿vale? Y quiere decir que si no os enteráis bien ahora, pues en tercero de la ESO, como van a apretar un poquito más las tuercas, va a ser bastante más complicado de comprender. Así que enteraos bien, ¿vale? Porque además es muy sencillo si prestáis atención. Como veis aquí, como veis en el texto, tenemos tres fases. Y aquí, en el gráfico, tenemos tres fases también. Fijaros en el fondo de la pantalla de este gráfico. Esto es de un color, pues así, bueno, son como entre beige, un beige un poco más anaranjado y naranja completo, ¿no? Las tres fases hablan de la primera fase, que sería modelo demográfico antiguo, sería régimen antiguo, esta parte de aquí. La segunda fase, que el libro la llama explosión demográfica, sería esta parte de aquí. Y la tercera fase es justo en la que nos encontramos ahora, que lo llamamos modelo demográfico moderno. Como veis, régimen moderno que corresponde a la actualidad, ¿vale? Aunque también os digo que sabéis que el tema del coronavirus, obviamente, a la demografía le ha afectado mucho también. Fijaros que todos los datos que nos están dando en las noticias o que podemos ver bueno, pues en todos los medios de información son precisamente esos. Nos hablan todo el rato de mortalidad. ¿Cuántos muertos ha habido hoy? ¿Cuántos recuperados? ¿Cuántas altas? ¿Vale? Nos habla también de demografía. Así que bueno. Pero bien, para no irme del tema y centrarnos en esto, vemos aquí, por otro lado, vamos a seguir interpretando el gráfico y vemos que hay una línea azul que es, bueno, pues que está aquí, ¿no? Y una línea morada que es la que está aquí. La azul es el número de nacimientos, es decir, la tasa de natalidad, y la morada es la tasa de mortalidad. Entonces, para empezar, vamos a trazar una línea aquí y vamos a centrarnos solo en lo que ocurre aquí. ¿Cómo diríais vosotros sin leer nada absolutamente que es la natalidad y la mortalidad aquí? 0, que sería nada, 10 que sería baja, 20 que sería media, 30 que sería media alta, 40 que sería alta y 50 que sería altísima. ¿Qué diríais? ¿Que la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad es baja, media, alta? Diríamos que es alta, ¿no? Obviamente. Tanto la natalidad como la mortalidad en la fase primera, en la fase del modelo demográfico antiguo, son altas. ¿Eso qué quiere decir? Pues pues eso, que las dos tasas de natalidad y de mortalidad son altas y hay que explicar el por qué. Y aquí viene la cuestión, lo que repito cada año, siempre hay que dar el por qué. No me vale decir, no me vale que me digáis, en la primera fase del régimen antiguo la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad son altas. Hay que saber por qué y explicar por qué, eso es lo importante, ¿vale? La mortalidad es alta porque de 1780 para atrás, es decir, siglo XVIII, siglo XVI, cualquier
¿vale? Todo lo que esté de ahí para atrás, en el tiempo, en la historia, la mortalidad es alta porque hay guerras frecuentes, hay epidemias, ¿vale? Como por ejemplo la peste, estuvimos hablando de ella. Hay periodos de hambrunas, o sea, hambre, ¿vale? Y hay una falta brutal de higiene y de medidas sanitarias. Por eso la mortalidad en esta parte de la historia ha sido tan alta. ¿Por qué la natalidad es alta también? Aquí no lo pone, pero tenemos que saberlo. La tasa de natalidad es alta en estos momentos porque la edad del matrimonio, la edad en la que una pareja se casa, es muy pronto. O sea, se casan con 16, 18 años, ¿vale? La gente se empieza a casar en el modelo demográfico antiguo, la gente se casa con 16, 18 años tranquilamente, ¿vale? Y se tienen muchísimos, se comienza a tener hijos a una edad mucho más precoz que ahora, ¿vale? ¿Qué ocurre? Aparte de eso, en estos momentos, en este momento de aquí hacia atrás, no hay métodos anticonceptivos, por tanto, eso hace que la natalidad sea alta también. Tampoco existe, perdón, también existen unas creencias religiosas fuertes que, bueno, pues eso, que hacen que el matrimonio se ha concebido, pues eso, como un mecanismo para tener hijos, básicamente. Y luego aparte, tenemos también otro factor que hace que la natalidad sea muy alta y es que los hijos son necesarios en la unidad familiar para trabajar. Pensar, por ejemplo, pues que sobre todo en estos momentos la vida de las personas se ubica en el campo y en el campo se necesitan manos para trabajar. ¿Qué hace la familia? Tener muchísimos hijos para que aporten a esa economía familiar, ¿vale? Pero al igual que esa familia, y ahora os pido que miréis estos tres dibujitos. Este dibujito pertenecería a esta parte que estoy comentando. Las familias tienen muchos hijos, pero también tienen muchos muertos. Es decir, es mucho más difícil sobrevivir en esta etapa por todo eso que os he contado. Guerras, epidemias, hambre, falta de higiene, falta de buena alimentación, falta de sistema sanitario, etcétera, ¿vale? Entonces, lo que veis aquí es que a veces la mortalidad está por encima de la natalidad. Entonces se pierde población directamente. No hay crecimiento de la población. La población no crece como tal. Y fijaros que el crecimiento de la población en este gráfico está marcado con unas barritas así grises rayadas, ¿vale? Y para eso, el gran crecimiento de la población está en la segunda fase, en la fase que, adivina, han puesto de nombre explosión demográfica por algo, ¿vale? Fijaros que en el siglo XIX, cuando aparece la revolución industrial, aparecen las fábricas y las industrias, todo eso hace que la agricultura mejore, ¿vale? Aparecen máquinas que perfeccionan la vida del campo y de la agricultura. Así que la agricultura, las cosechas mejoran muchísimo y, por tanto, mejora también la alimentación. Eso hace que no haya hambrunas y que el sistema de salud de las personas, o sea, el sistema inmunológico de las personas, eh, sea mucho más fuerte. Por tanto, la mortalidad, línea morada, ¿vale? Fijaros lo que ocurre aquí. La mortalidad desciende bastante, porque todo eso mejora. ¿Qué sigue ocurriendo? Que el matrimonio sigue, o sea, las personas siguen casándose a una edad temprana, sigue sin haber métodos anticonceptivos, se siguen necesitando hijos para que contribuyan a la economía familiar y ayuden a, al trabajo familiar, ¿vale? Entonces la natalidad sigue siendo muy alta. Si la natalidad sigue siendo muy alta como antiguamente y la mortalidad baja mucho, crece mucha población, ¿vale? Crece muchísima población. Si a 40 le resto 10, me quedan 30. Es la fórmula del crecimiento demográfico, del crecimiento de la población. Acordaros que era natalidad menos mortalidad. Pues ya está. Es que es eso. Tenemos mucho crecimiento de población que se representa aquí, en con estos símbolos, vamos, estas rayitas, ¿vale? Y pasaríamos, bueno, veis que el segundo dibujito que corresponde a esto
el matrimonio sigue teniendo muchos hijos, pero ya tiene muchos menos muertos, ¿vale? Y tenemos la tercera fase, que es el modelo demográfico moderno, bueno, en la que todo vuelve a ser como antiguamente, pero no a lo alto, sino a lo bajo, ¿vale? ¿Qué ocurre en la actualidad? Pues que durante el siglo XX la tasa de natalidad, los nacimientos que hay descienden muchísimo porque el primer factor es que la mujer trabaja, comienza a trabajar, se incorpora al mundo laboral y por tanto, pues reduce el número de hijos que tiene, ¿vale? No solo es eso, sino que aparte aparecen métodos anticonceptivos. Se retrasa mucho la edad del matrimonio. Ya no se casan con 16, 18 años. Ya se casan, pues eso, 24, 30 años, ¿vale? Ahora ya, bueno, da igual. Parezco un viejo hablando de esto. Bueno, pues nada. Pues eso, la edad del matrimonio se retrasa, etcétera. Por tanto, la natalidad desciende muchísimo. ¿Y qué ocurre con la mortalidad? La mortalidad nunca puede estar a cero, porque siempre muere gente, ¿vale? Obviamente, siempre muere gente, por una cuestión biológica, ¿vale? Pero la mortalidad se reduce muchísimo porque tenemos una serie de avances médicos, un sistema sanitario que funciona muy bien, bueno, pues eso, básicamente tenemos eso, ¿vale? Ya no tenemos, iba a decir, ya no tenemos epidemias. Está muy bien que lo diga, sí, sí. Bueno, pues eso, tenemos un sistema sanitario y una alimentación que está bastante mejor y nos hace más, bueno, hace que la tasa de mortalidad, como os digo, sea más baja, ¿vale? Si la natalidad es baja y la mortalidad también, apenas hay crecimiento de la población, ¿vale? Que eso es lo que daba parte también a una pirámide de población, ya en tronco con lo que os expliqué anteriormente, de forma de campana o envejecida, ¿vale? Bueno, pues esto sería. Y esto recordad que es la evolución que ha tenido la demografía en los países desarrollados. Es decir, sirve, por ejemplo, para Italia, sirve para Francia, sirve para Alemania, sirve para España, ¿vale? Países desarrollados. Esta es la evolución demográfica que ha tenido, ¿vale? Y es un gráfico típico que siempre pregunto, siempre, ¿vale? Así que entenderlo bien. Y es crucial para el año que viene, ¿vale? Así que eso, si tenéis alguna duda me decís. Así que nada, este es el gráfico, pero grande, ¿vale? Y aquí tenemos un enlace de YouTube que, bueno, pues ya veremos lo que es y si eso, pues os lo pongo en el blog, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, estos son más los dibujitos de antes, ¿vale? Y estos son más... Es lo mismo, vamos, es lo mismo que aquí, pero explicado de otra manera. Aquí en este caso la mortalidad está en verde, la natalidad está en esto, en rojo, y como veis aquí, pues en la primera fase las dos tasas están altas, en la última fase las dos tasas están altas, bajas también, y donde ocurre el crecimiento de la población es en la fase del medio, ¿vale? Vale, el próximo día os voy a explicar la evolución demográfica en los países en desarrollo, lo dejo aquí, ¿vale? Para que asumáis bien lo que os acabo de contar y tal. Y nada, y yo creo que el próximo día acabo el tema, ¿vale? Así que nada. En el blog también os dejaré algunas indicaciones de, bueno, pues de cómo vamos a puntuar la asignatura en la tercera evaluación, etcétera, ¿vale? Y nada, si tenéis cualquier duda, pues me escribís al mail y hablamos, ¿vale? Venga, chicos, un saludo. Chao.